Ya, gente, mire esto. Wow, gente. ¡Y a rayos, gente! Mire esto, mire qué espectacular. Me encanta, gente. Mire cómo se ve. Esto es el preset M en alto y rendimiento. Hay un modo ridículo. ¿Sabías que hay un modo ridículo? Calidad ridícula. Te lo voy a enseñar. Vamos. Pero antes de ir al modo ridículo, así como lo oye, no lo digo yo, es un modo ridículo. Se lo voy a enseñar ahora. Quiero ver que todo esté bien. Vamos a hacerlo personalizado. Generación de fotogramas. B. Quiero hacerlo todo bien severo, bien sencillo. Super resolución. Vamos a activarnos con el preset K. Lo voy a hacer con el preset K en este momento. Ustedes saben que yo soy preset M, pero sabemos que Nvidia ha dicho que preset M es para modo rendimiento, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Vámonos con el preset K para jugarlo en calidad ultra, DLAA, 4K, lo que ya ustedes saben. Pero sabemos también que esta configuración quiero que también la vea la gente que juega 2K, la gente que juega 1080, y quiero que vean esta locura, mi gente. Gente de la RTX 40, 20, 30, 50, 40, modo calidad, rendimiento, ultra performance. Gente, déjame darle a aplicar rápido. Quiero que vean el modo ridículo. Lo voy a poner ahora. Gente, voy a probar un par de DLSS, no hay ningún tipo de problema. Recuerden, bien importante, la sincronización vertical, no la pongan en el juego, siempre póngala en el Nvidia Profile Inspector o la Nvidia App. Si usted tiene una tarjeta gráfica 30, 20, 40, puedes hacer esto también. Y si lo va a jugar en 1080, yo lo estoy jugando en 4K, pero yo utilizarlo tanto en 1080 como 1440, que sabemos que se dice muchas veces que es 2K, pero tengo un suscriptor que genialmente arduamente me está asesorando, que es un experto trabajando en cine o en películas, que se supone que no se utilice la palabra 2K para los PC gaming, pero lo dejo claro, es 1440p, que viene siendo el 2K 2560 por 1440, también llamada 1440p o QHD, que esa es la mejor manera dicha por nuestro amado y querido suscriptor. Entonces, nada, miren esto, mi gente, miren qué locura. Vamos a poner DLSS, voy a poner modo calidad, que sabemos que utilicé el preset K. Entonces, mire esto, gente, modo ridículo. Mire esto, modo ridículo. Yo no sé si esto va a correr, yo no sé si esto va a tener FPS, pero pensando en mi gente que tiene las tarjetas 20, 30 y 40, yo voy a hacer una comparativa de medio, alto, ultra y ridículo. ¿Ok? Se escucha bien ridículo, pero redundantemente es ridículo. Ahí tiene mi máquina, es una 4090, 3840. Sé que la mayoría de las personas no tienen esto, por eso es que tengo que pensar en todo. Si lo voy a estar bien pendiente ahora en adelante, se los prometo. Vengo con un video genial que ya viene de camino. Le voy a dar el spoiler alert, que va a ser, las medidas van a ser 2560 por 1080. Aquí está el modo ridículo. Realmente es ridículo porque, y no lo digo para bueno, tiene una latencia de 55 renderizada y una latencia de sistema de 139. Eso yo lo veo muy atroz, pero sin embargo tiene una locura. Y es ridículo también ver que él tiene 34, 35 FPS y del 1% low, literal casi los 35. Observe los detalles aquí. Wow, gente, es ridículamente increíble porque estamos hablando de un beta, pero realmente afecta las latencias, aunque se va arreglando poco a poco. Mire cómo la latencia del sistema baja, mire. La latencia renderizada del sistema, la latencia renderizada, los FPS en 34 en modo ridículo.
Se oye está ridículo, gente. Mire esto cómo se ve. Ahí está. Estas son las hordas, gente. Me gusta porque puedes correr con el joystick. Está súper chévere, súper nítido. Vamos para encima. Pero sigue teniendo unos FPS demasiado de muy bajos. Supone que mi gente esté por aquí. Ahí. A ver. Fluye muy bien. A pesar de que son pocos FPS. Ok, se trepa. El muñeco está súper chulo. Me encanta. Se supone que Dios mío, llegaré yo a tiempo. En el modo ridículo se ve genial. Están usando unos mapas, mi gente, que hace mucho tiempo no se usaban. Y venimos para la horda, mi gente. Entonces, comienza la horda. Voy a hacer una primera oleada con el modo ridículo. Y la voy a bajar ya en breve a modo extremo con el preset K. A mí me gusta siempre, gente, picotear por el para abajo. A ver si veo a alguien para picotear. Vamos a ver si veo a alguien. Bueno, no se ve nada, gente. Esto estoy picando, hermana. Ay, bendito, no picó. ¿Qué pasó, gente? Mira, no picó. Supone que con la sierra a usted le dije, le un jaque mate. Eso ahí. Mira, no lo hace. Un fallo ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Es raro, gente. Extraño, no picoteó con la sierra. Ok, mi gente, ya viste el modo ridículo. Ahora, vámonos a buscar modo calidad. Entonces, vamos a bajar los preajustes. Vamos a bajarlos a alto. Vamos a ver qué pasa ahora. De modo ridículo, nos vamos a modo alto. Esto es en tiempo real, mi gente. Aquí no hay break. Modo alto. Vamos a pasarla bien con nuestro querido llamado Gears of War. Modo alto, pero entonces nos vamos en modo calidad. Con el modo alto vamos a ver qué pasa con los balances. Vamos al gameplay. Modo alto en gráficos y escalado DLSS 4.5 preset. Utilicé el K, pero podemos jugar también con el L, que sé que se puede forzar el L. Y aunque el M es de rendimiento, lo vamos a usar también. Mi gente, se ve la diferencia, pero marcada de una. Miren la optimización, qué hermosa. Los FPS en 83.1% low. Una pérdida súper pequeña. La latencia súper baja. Y mire cómo fluye. Fluye espectacular. Mira un osito. Qué lindo. Pero un easter egg. ¿Un easter egg qué es eso? Qué lindo. Qué bello. Gente, y no deja de verse genial. Mire esto. Preset K. Modo calidad. Y las gráficas en modo alto. Ya quitamos el modo ridículo. Los FPS se mantienen, no incrementan grandemente, pero el rendimiento es espectacular. ¿Cómo usted sabe el rendimiento? Por la latencia renderizada, la latencia del sistema súper baja, la GPU en más de un 97 y el 1% low trabajando espectacular, y por supuesto que no deja de verse espectacular y genial. Mire, gente, eso es arroz blanco y habichuela, llevando los juegos a su máximo esplendor. Este como corre, súper genial. Y recuerden que esto es una beta, gente. Esto es una beta.
O sea, estamos hablando que esto no es la versión definitiva. Todavía falta, porque de la beta es que esta gente van a perfeccionar el juego, ¿sabes? Ya, rayos, cuéntame, Di. Ya, rayos, ¿qué es esto? Anda, papi, lo que vino fue Saoko. Rayos y centellas. Déjame acercarme a mi gente. Me voy, me fui. Y... Ya, corre. ¡Wow! La foto le tiré. Gente, haga lo siguiente, mire. Vaya aquí, Nvidia DLSS, equilibrado y rendimiento. Recuerde que Nvidia ha dicho que rendimiento es el idóneo para el preset M, porque usted tiene rendimiento, pero no pierde la nitidez. Esa es la promesa que hace Nvidia con nosotros. Y como yo soy favorito del preset M y siempre lo uso en 4K, con gráficos ultra, modo calidad, todo el mundo me tira, va, Sammy, pero no hagas eso. Le voy a hacer caso, no hay problema. Modo rendimiento, preset M, ya cambié el preset M y nos vamos con todo en alto, bien chévere, con modo rendimiento. Observe lo siguiente, preset M, observe, no perdió la nitidez, gráficos en alto, lo tengo en, obvio, en resolución de gráficos en alto y con el preset M. Los FPS uniformes, las latencias están sumamente espectaculares y mire cómo se sigue viendo este juegazo. Ya que gente, mire esto. Wow, gente, y a rayos, gente. Mire esto, mire qué espectacular. Me encanta, gente. Mire cómo se ve. Esto es el preset M en alto y rendimiento. Wow, gente, esto está fuera de... Gente, hasta ahora el desempeño es magistral con el preset M con modo rendimiento. Me encantó muchísimo. Hay un modo que lo voy a probar con ustedes, que es el preset L con el modo calidad. Vamos a ver si es cierto, si el preset L con el modo calidad da el desempeño que tanto las redes están hablando, y lo voy a probar con Sammy Gaming X para toda mi gente. Recomendaciones son calidad, quality, clam y en alto con el preset L. Vamos a ver qué pasa, si realmente vale la pena esta configuración. Aquí tenemos, mi gente, el preset L con el clam, modo calidad, y se ve excepcional. Mire para allá, como dicen en Puerto Rico, estos detalles de un beta, no de un juego oficial, de un beta corriendo espectacular con una latencia renderizada de un aproximado de un 15, un 20 y una latencia de sistema de un 38 aproximado, máximo un 40, con 73 FPS y el 1% low, bastante parejo, si se puede decir de esa manera. Y aquí estamos con la iluminación, con los detalles. Recuerden que esto es una beta y tiene mucho que corregir todavía, gente. Mi familia bella, familia hermosa, ¿cuál fue tu preset? ¿El K, el M o el L? Recuerda que estoy haciendo una prueba en una 4090 en resolución 4K, pero sabemos que cuando haces los escalados no es 4K. Pero también pienso en ti, en el que tiene la resolución 1080, 2400, en 1800. Mira, todas las resoluciones, mi gente, son bienvenidas y yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes.
prepárense, que la comunidad es tan grande y extensa que voy a estar dándole amor, detalles y sobre todo optimizaciones para cada uno de ustedes. Pendiente a mi próximo video. Espero que les haya gustado el modo ridículo de Gears of War y de el beta. Sammy Gaming, los amo con la vida. Dios los bendiga.